tema sería la polarización tan marcada que hay en Cataluña. En cuanto a la escuela pública, la escuela privada, la sanidad pública. Buenas noches, España, buena nit, Cataluña. Si caigo yo, caemos todos, dijo Jordi Pujol en sede parlamentaria investigando toda la trama de corrupción que afectaba a su apellido. No te puedes llamar Pepe, ser andaluz y ser presidente de Cataluña. Marta Ferrusola, también de alguna manera implicada en esta trama. Si pierde el independentismo, nos pasarán por encima sin clemencia. Artur Mas, responsable de pasar sin clemencia por encima de muchas catalanas y muchos catalanes con los recortes sociales. Bastan 68 diputados para declarar la independencia. Romeva, número 1 de la lista, Junts pel Sí, y conocedor de la aritmética política y lo que significan las mayorías en democracia. Si todos se portan bien, el ejército no tendrá que hacer nada. Margallo, ministro del gobierno de Su Majestad el Rey de España. Hacía mucho tiempo que no veía una campaña electoral con tanta inteligencia suspendida. Parece que en mitad de la crisis, donde parece que el enfado de la ciudadanía por culpa de los recortes debiera poner los asuntos sociales en el corazón del debate, no ha lugar, porque hay temas más importantes que al final concitan apoyo popular, qué duda cabe, pero que benefician a aquellos que en otros lugares de Europa pagaron un alto precio al ser sometidos a elecciones en mitad de la crisis por culpa de las políticas neoliberales que pusieron en marcha. Aquí parece que Mas puede librarse de ese precio y Rajoy puede ponerse de lado para no seguir quedando claro que es el responsable de sumir a España a veces en ratios del subdesarrollo. Elecciones en Cataluña, elecciones que algunos quieren presentar como plebiscitarias, otros quieren convertirlas en una cortina de humo y la ciudadanía querría que fuesen elecciones para mejorar su vida en democracia. Esta noche en La Tuerca desde Barcelona. Adelante, sumario. Hoy en La Tuerca hablamos de Cataluña. A 10 días de las elecciones hacemos balance de la legislatura del presidente Mas. 3 años de recortes sociales, desahucios y escándalos de corrupción, pero también de un clamor popular creciente que pide poder decidir sobre la independencia. Aunque desde Madrid Rajoy sigue en las mismas. Aquí ni se consulta ni se independiza nadie. Mientras tanto, analizamos cuáles pueden ser los escenarios de gobierno después de las elecciones. Este apasionante asunto tenemos como siempre una mesa de lujo. Tenemos con nosotros a Orencio Osuna, periodista Nueva Tribuna, por cierto, antiguo dirigente del SUC en tiempos históricos. Así es, buenas noches, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros. Xavi Domènech, historiador, y también he leído hoy Materia Gris del Ayuntamiento de Barcelona. Buenos días. La materia gris no lo tengo tan claro, pero muchas gracias por estar con nosotros. Albano, ¿qué tal? Candidato de Cataluña Sí que es Pot, miembro de Podem. Muchas gracias por acompañarnos. Esther Vivas, periodista y también una contertulia habitual, ¿no? Tanto de la Clau como de La Tuerca. ¿Cómo estás? Muy bien, Muchas un placer. Gracias. El profesor Vicens Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Muchas gracias por acompañarnos y también un histórico, no sé si por edad, pero sí por compromiso desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, empezamos planteándoos en un minuto a cada uno de vosotros. ¿Tiene explicación que en mitad de una crisis que afecta a las mayorías, la discusión en esas elecciones catalanas tengan que ver con cuestiones identitarias? Empezamos contigo, Xavi. Si lo vemos como una discusión sobre las soberanías, yo creo que sí. O sea, el gran debate en los países del sur de Europa es un debate básicamente sobre la recuperación de la democracia, entendida como recuperación de la soberanía del pueblo. Y ahí se encuentra esa mayoría de catalanes del 80% que se reclama soberanista. Ahora bien,
que eso convierta a algunos de los que han perpetrado las políticas neoliberales más agresivas de este país, los convierta en pretendidos libertadores del pueblo, eso tiene un punto de surrealista, eso es verdad. Gracias, Horacio. Bueno, justificación o no, es un hecho político irreversible. La crisis política y económica que ha experimentado todo el Estado español en Cataluña ha encontrado una expresión, además, ha sumado a la crisis social, a la alarma social, a la crisis del sistema institucional, pues ha sumado también un sector de la sociedad española que tiene también un componente identitario y nacionalista. Yo creo que la suma de todo ello pues ha comportado pues que se genere un consenso muy importante en Cataluña, en torno al 80%, de, como decía Domènech, pues de buscar unas soluciones soberanas, unas alternativas democráticas conjuntas. Otra cosa es, lógicamente, la lucha política que desencadena entre los distintos partidos que intentan sacar, yo creo, obtener ventajas, como es el caso descarado de Convergencia, que ha estado gobernando unas políticas análogas a las del Partido Popular o la de la Troika en Europa, y naturalmente pues se escamotea en gran parte esas responsabilidades pues en torno a ese identitarismo, ¿no? Gracias, Esther. Sí, yo creo que es lógico que haya un peso muy importante del debate soberanista, porque hemos visto como desde hace años, desde el Partido Popular y el Partido Socialista en Madrid han cerrado las puertas a las demandas de más derecho a decidir, de más soberanía por parte del pueblo catalán, y esto explica que hoy tengamos el debate que tengamos aquí en Cataluña. Esto no quita que Convergencia Democrática pues hoy esté utilizando la bandera para tapar toda la política de recortes que ha venido haciendo en los últimos años y para no tener que dar explicaciones de estas políticas que han implicado un retroceso social tan importante que ha hecho que hoy en Cataluña un 20% de la población viva por debajo del umbral de la pobreza. Creo que el reto está en vincular este debate soberanista al debate social y poner encima de la mesa que soberanía implica poder decidir en todos los aspectos de nuestras vidas, tanto poder decidir el futuro del pueblo de Cataluña, qué relación quiere con el resto del Estado español, como también poder decidir qué sanidad queremos, qué educación, y que por lo tanto esta soberanía implica llevarla hasta todas sus últimas consecuencias. Gracias, Albano. Cataluña tiene un reto político enorme. A veces se habla de problema, pero es un reto por cosas como lo que decía Xavi, ¿no? Hay un 80% de la gente que siente esta interpelación de decir, vamos a ver cómo ejercemos esa soberanía. Ahora bien, lamentablemente el reto político ahora lo están asumiendo, o estamos en manos, delante de este reto político, en manos de unos irresponsables aquí y unos irresponsables en Madrid. Es decir, gente que no busca una solución, sino que está aprovechando políticamente para fortalecer sus posiciones, y es que se nota que no hay una intención de resolver el reto, sino de fortalecerse, ¿no? Detrás de las banderas. Y claro, esto tiene sus consecuencias, y tiene esta consecuencia de incomprensión y tiene esta consecuencia de separación, y yo creo que una cosa que hay que reivindicar es que justamente es un tema de soberanía, y es la misma soberanía, si se enfoca bien, que la soberanía que se defiende en el resto del Estado. Gracias, Albano. Vicens. Bueno, yo creo que es muy fácil de entender qué pasa en Cataluña, en realidad. Nunca habíamos tenido una situación de crisis social tan aguda como está ocurriendo. En realidad, a veces no se entiende bien lo que pasa en Cataluña desde el resto de España. Hoy Cataluña está sujeta a una crisis tremenda, como también el resto de España, pero todavía peor. Te voy a dar un dato que en sí ya es muy impactante. Las diferencias de mortalidad por clase social han aumentado de una manera notabilísima en Cataluña. También en España, para que mucho más. Por ejemplo, los años de vida, el diferencial de años de vida entre lo que se llama burguesía, ahora no se utiliza este término porque es que es anticuado, pero existe, entre la burguesía y la clase trabajadora no cualificada, en Europa son 7 años. En España y Cataluña son 10 años. Pero es que hay partes de Cataluña
que son 24 años. Una persona que vive en Pedralbes vive 24 años, no días, no meses, años, que lo que vive una persona que en algunos barrios de Montjuïc, clase trabajadora no cualificada con un enorme paro. ¿Me explico? Esta es la realidad de Cataluña. Muy mal, pero es que aquí mucho peor. Entonces es lógico que haya una frustración. ¿Y cómo responde el gobierno de tradición liberal conservadora, que ha gobernado Cataluña el 80% del tiempo democrático que existe en el país? La culpa la tiene España. Y es ahí todo el argumentario del expolio fiscal, etcétera, etcétera. Ahí la estructura de poder, que es casi oligárquica en Cataluña, dice, es España. Y hay un elemento de verdad, pero solo un elemento de verdad muy, muy menor de lo que dicen el famoso expolio fiscal, que hay un desequilibrio fiscal, pero que no justifica lo que está ocurriendo acá. ¿Me explico? Entonces, desde el punto de vista, el argumento es el expolio. No, hay un déficit fiscal que tiene que corregirse, que no es tan grande como se dice, pero que no explica el enorme déficit social, o sea, el gasto público social por habitante entre España y entre Cataluña y lo que debía ser por nivel de riqueza son 19.000 millones de euros, que es mucho más que no el déficit fiscal llamado expolio, que incluso tomando sus cifras es mucho menor que este 19. Perdona que cite tantos datos, pero es que a veces en el discurso... Ahora podremos... Entonces, lo que ocurre es de que ese déficit tan tremendo que tiene Cataluña se debe a la alianza entre esa estructura de poder en Cataluña y la estructura de poder que controla el Estado español. O sea, para aquellas medidas como la reforma laboral, políticas tributarias, políticas fiscales, Convergencia y Unión han votado en las Cortes españolas en la misma lado que no el PP, y votarían con Ciutadans, que también es un partido liberal. Y ese es el tema. Hay un elemento, Vicens, y a todos los de la mesa, estas elecciones tienen una parte de incomprensión, ¿no? Hay mucha gente que ha encontrado una solución en la vía independentista porque de alguna manera te da una respuesta cerrada que no te reclama tampoco un exceso de análisis, ¿no? Simplemente te invita a decir que, bueno, después de la independencia todo se va a solventar. Hay otra gente que está recurriendo de alguna manera a propuestas radicalmente contrarias, ¿no? Y también reclamando viejos análisis de la ruptura de España y que apelan igualmente al vientre. Nos encontramos que hay un cierre mediático en Cataluña que hay que recordarlo. Hay gente que habla incluso de dictadura mediática y de las dificultades para, desde la televisión pública catalana, defender otro tipo de posturas. Y desde el conjunto de los medios de comunicación del resto del Estado, tanto privados como públicos, hay una construcción también muy interesada que genera cierto hastío. Vamos a ver algo que nos ha recordado a algunos a Bienvenido Mr. Marshall, o una suerte de regreso del landismo. Vamos a ver el vídeo. Creo que hay muchas similitudes con los estadounidenses, ya que existe una gran afinidad y amistad con la sociedad española. Estamos profundamente comprometidos a mantener la relación con una España fuerte y unida. Y unida como un mensaje diciendo, Estados Unidos está diciéndonos, no juguemos a este tipo de cuestiones. Esther. Sí, a veces el discurso del Partido Popular yo creo que nos remite a tiempos pasados de la una grande y libre, sin entender pues que el Estado español es un país de países, hay una realidad plurinacional y que por lo tanto se debería de escuchar mucho más a lo que sucede aquí en Cataluña. Yo creo que lo que ha venido sucediendo desde ya la precampaña hasta ahora con la campaña electoral es que se ha polarizado el debate en torno a la cuestión nacional. Y aquellos que querían presentar estas elecciones como unas plebiscitarias, en buena parte lo han conseguido, porque incluso aquellos que estaban en contra de las plebiscitarias y que tienen un discurso antiindependentista han acabado jugando este juego y jugando este debate. Esto, claro, coloca en mala posición a aquellos que queremos poner encima de la mesa que en estos últimos 4 años no solo han habido movilizaciones en pro de la soberanía del pueblo catalán que han sido importantes, sino que también hay otros debates en relación a la cuestión social, a los recortes que han habido, que se han dado importantísimas movilizaciones
movilizaciones estos años, no solo en el 11 de septiembre, sino también con las movilizaciones de los indignados, la ocupación de plazas. Y por lo tanto, esta polarización del debate yo creo que lo ha simplificado, ha facilitado que se pueda simplificar y que se pueda poner la etiqueta unionistas, independentistas, obviando que en medio hay muchos más debates y un debate central que antes apuntaba Vicens, que es el debate de lo que ha sucedido estos últimos años con los recortes y la generación de pobreza. Y bajo la campaña de Junts pel Sí, Convergencia Democrática lo que hace es dejar de lado el dar explicaciones sobre las políticas de recortes que ha venido realizando estos últimos tiempos y que han conducido a que hoy 1 de cada 5 catalanes pues sea pobre. Y este debate parece que está al margen del establishment en los medios y lo tenemos que poner de relieve. Claro. Porque forma parte del debate político y de lo que nos jugamos en estas elecciones. ¿Laurencio? Sí, es que, claro, efectivamente, se ha construido un imaginario, una gran burbuja política, sin duda, en el que, en este contexto de crisis, de falta de soberanía, que por cierto no es solamente en España, sino que tiene su singularidad, ¿no?, por el sistema que salió después del franquismo, etcétera, pero es un problema europeo también. Aquí he encontrado, sin duda, una especificación que es en torno a lo que en principio era un proceso democrático de derecho a decidir, de soberanía, que en gran medida ha devenido en una polarización entre la independencia y la no independencia. En gran medida, ese 80% que hablábamos de ciudadanos catalanes que querían formar parte de una decisión de encaje, de estructuración en el Estado español, pues resulta que, claro, se ha desgajado y ahora, pues claro, el 11 de septiembre se ha convertido en una manifestación independentista, esencialmente. Ha habido, yo diría que una enorme manipulación, incluso sorprendente, como ha sido que se inicie la campaña electoral ese mismo día, oficialmente, es decir, un espacio... Pero también, Orencio, sí, que el día anterior de la diada, Margallo, sí, de un mitin en un cuartel de la Guardia Civil. Sí, sí, sin duda, sin duda. O que La Razón inaugure la campaña electoral entrevistando a un torero. Que sí, sí, yo estoy, si yo lo veo... La soberanía en Cataluña dice eso. Yo creo que se la Junta Electoral retroalimenta, ¿no? Central pues tachará la movilización de electoralista. Una cosa es que Convergencia quiera sacar rédito de la movilización y la otra es que sea un acto electoral. Con todos mis respetos, es insólito que una institución comience, o es el poder legítimo que tiene, no se convoque la elección un día de ese simbolismo, la fiesta nacional. Lo que sucede, y esto es indiscutible, que en cierta medida podemos hablar que se retroalimentan, como digamos, el nacionalismo españolista se alimenta y obtiene buenos resultados electorales alentando el anticatalanismo, negando la plurinacional, la española, etcétera. Del mismo modo que el nacionalismo, no el soberanismo solo, sino ya el independentismo nacionalista, con una carga identitaria importante, aunque se niegue constantemente, pues claro, también ha creado una gran sinécdoque de lo que es España. España no es solo guardias civiles con mostachos, el otro hablando que van a mandar a los tanques. España es un país complejo, plural, democrático en grandes sectores de la sociedad, que todavía tiene, por cierto, 150.000 personas enterradas en las cunetas después de la Guerra Civil. Hay federalistas, comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos, etcétera. Y realmente no es la España, digamos, que se dibuja. Que quieren pintar ellos, claro, ¿no? Guardias civiles, de gente intransigente, de toreros, tonadilleras. Claro, esto es... y viceversa. Y viceversa. Por eso digo que hay una especie de vasos comunicantes que, por cierto, tiene una gran tradición histórica. Eso ya pasó al principio del siglo XX, ¿no? Cuando los partidos dinásticos también rompieron con los incipientes procesos que había de soberanismo en Cataluña, ¿verdad? Que bueno, que acabaron rompiéndose, pues en cuanto la burguesía había amenazada de algún modo sus posiciones porque emergía con tanta fuerza el movimiento obrero, pues rápidamente apoyaron la dictadura de Primo de Rivera. Vamos a entendernos, ¿no? Y ese gran movimiento de la mancomunidad, bueno, en fin, es lo que quería. Lo que pasa es que hay el peligro de que lo veamos como resultado de torpeza.
por parte de la estructura del Estado español, hoy muy controlado por el Partido Popular. Porque si uno piensa desde el punto de vista aquí en Cataluña, hay la tendencia de, pero qué torpes, ¿cómo pueden ser tan torpes? Incluso hablar de enviar al ejército, eso motiva a la gente a sentirse identificado con la causa independentista, ¿me explico? Y yo creo que en ese aspecto no es tanto que sean tan torpes, sino que sigue una estrategia. O sea, que en este aspecto el intento, y creo que algunos de los independistas más astutos lo han reconocido, lo mejor aliado que tiene un independismo en Cataluña es precisamente el comportamiento del Estado español, y ahí también pongo al PSOE. Claro, o sea, lo vimos con Carod Rovira en su momento, que fue un invento clarísimo de Aznar, ¿no? Con sus ataques y demás. O sea, que en ese aspecto, y claro, aquí hay, lo que tú decías, tiene que subrayarse. En España tiene que entenderse que en Cataluña hay una dictadura mediática, peor incluso de la que existe en España, porque incluso no hay los medios digitales, la gran mayoría, con excepciones, pero es que todo está muy controlado. El gran problema que tienen aquí las izquierdas es que no tienen ningún acceso a los medios de comunicación. Yo creo que si las izquierdas, las fuerzas progresistas, tuvieran una televisión y una radio, es que barrían, porque los argumentos que se dan por parte de la derecha, que controla Cataluña Radio, TV3, de una manera idéntica a cómo controla el PP TV1 o lo que fuera. Desde ese punto de vista, el gran problema que tiene las fuerzas progresistas en Cataluña es que no tienen medios por los cuales puedan rebatir las auténticas absurdeces y mentiras que se están diciendo constantemente. Y ese es el punto más flaco que tenemos en esa estrategia. Xavi. Yo, para no entrar demasiado en el debate sobre el independentismo, las motivaciones, yo creo que los tiempos electorales son malos tiempos para análisis de... O sea, es verdad que la ola soberanista o el independentismo más y la derecha catalana la puede aprovechar para volver a legitimarse en un momento de crisis de legitimidad, pero yo creo que eso obedece a factores mucho más complejos, a proyectos diversos, y que ahí hay un juego mucho más complejo. De la misma forma que hay un juego más complejo en la idea de decir el problema de España, o el problema de Cataluña, el problema de España, que es la conllevancia que decía Ortega y Gasset, que eso es verdad que hay un momento que se agota, y que el problema de España no es solo de contenidos políticos, es decir, no es solo de quién gobierna o con qué programas gobierna, sino también es una estructura de Estado que yo creo que está haciendo aguas en muchos sentidos. Es decir, que ahora mismo a nivel municipal haya proyectos alternativos que se expresen muy claramente en el municipalismo. A mí me recuerda más a la Primera República, que ahí hay una crisis que yo creo que no se están tomando bien de cómo construir ese proyecto, y a la vez el independentismo es complejo. Yo creo que en estas elecciones hay como mínimo varios debates en las elecciones catalanas. Hay un primer debate, que es el debate que ha planteado el plebiscito. Es decir, ¿hay una mayoría en este país independentista o no? Ese debate se puede intentar decir que el problema será la mayoría parlamentaria, ¿no? O sea, si tú planteas un plebiscito, tienes una mayoría de votos, porque si no, tú puedes seguir adelante, que lo pueden hacer, pueden ganar con parlamentarios, pero perder, no tener mayoría con votos y seguir el proceso adelante, pero la credibilidad de ese proceso, cuando tú has planteado que es un sustitutivo de un referéndum, pierde muchísimo. Entonces sería casi como un zombie yendo para hacia adelante. Ese es el primer debate. El otro debate es si hay una mayoría para la construcción de un proceso constituyente. Y ese debate también está encima de la mesa, y yo creo que incluso más lo está situando de una forma inteligente, por si no tiene mayoría. Y ese debate, y hay otro debate, que es cómo se encaja estas elecciones con las españolas. Porque no nos engañemos. Desde la perspectiva catalana, las elecciones españolas son una doble vuelta, que se quiera decir que no. Porque el resultado del Parlamento catalán que salga ahí yo creo que tendrá mucho de bloqueo político. Pero desde la perspectiva española, Cataluña marca también unos caminos. Y ahí ese debate tiene que ser doble. Y es un debate que yo creo que va más allá de si nosotros queremos un referéndum o nosotros queremos la independencia. Yo creo que tiene que ser mucho tal. Pero hay otro que a mí me interesa muchísimo y parece menor, que es qué pasa con Mas. Porque aquí tú has dicho al principio, has dicho una cosa que has dicho, Mas no paga, no sé cómo has dicho, la frase era buena, Mas no paga los recortes o no paga políticamente. Mas ha pagado electoralmente todo lo que ha hecho. En 2012
cuando las encuestas le dan mayoría absoluta, cuando convoca las elecciones justo después del 11 de septiembre que abre este ciclo, le da mayoría absoluta y pierde 12 escaños. O sea, esa mayoría absoluta con la movilización, con él poniéndose delante del todo. Ahora que las encuestas le dan una mayoría, pero es una mayoría sumando Convergencia de Izquierda, que tenían 71 y se van a 60. Es decir, más en cada nueva partida que juega pierde. ¿Dónde gana más? En la arquitectura que construya. La arquitectura que construye es, yo tengo la llave. La llave se llama Elecciones 27S, la llave y con esa llave, y sin mí no hay independencia. Y con esa llave voy absorbiendo. Es que Republicana la han absorbido en estos momentos. Está perdiendo voto hacia la CUP, precisamente por eso. Y ahora la CUP tendrá un problemón, o no sé, esto lo tendrán que juzgar ellos, pero habrá un combate de judo entre la CUP y Junts pel Sí para saber, porque Mas planteará, solo puede seguir el proceso si yo soy presidente. Ese hombre que lo ha sacrificado todo por el país, según él mismo se relata a sí mismo, en realidad está sacrificando al país a su favor de su proyecto político. Esa es la gran contradicción de ese proceso y para mí es lo que despierta más curiosidad de estas bueno, claro, más cosas. Por eso quería plantearos, si tuviera palabra ahora mismo, Esther, en el contexto español que representa una cierta sorpresa en el conjunto de Europa, es que se está escenificando lo viejo frente a lo nuevo, ¿no? Surgió el 15M, después surgió Podemos, el bipartidismo va cuesta abajo, cosa que en otros lugares, vengo de Italia, vengo de Portugal, y miran con sorpresa, bueno, visto el deterioro que tienen las fuerzas emancipatorias en esos países, el ejemplo de España, como diciendo, vosotros parece que estáis impugnando el bipartidismo y veis la posibilidad de construir una alternativa. Pero resulta que en el caso de Cataluña ese debate entre lo nuevo y lo viejo parece que se disuelve porque Mas se convierte en un superviviente capaz de hacer cualquier cosa por salvaguardar su estricta persona. Y a mí lo que me llama la atención es cómo es posible que haya tanta gente suspendiendo su propio entendimiento, apoyando no un proyecto, sino una persona, porque es que estamos hablando, tú lo planteas, Xavi, que las CUP han dicho que podrían estar dispuestas a apoyar un gobierno dirigido, ¿no?, por gente del Junts pel Sí, donde estuviera Convergencia. Están abiertas puertas que dices, no entiendo absolutamente nada. O vemos que la propia lista del Junts pel Sí, Artur Mas, que va a ser el 1, va de número 4. Y una persona como Romeva, una persona inteligente, una persona que siempre ha estado en posiciones progresistas, está dispuesta a ocultar, a convertir en un tapado, ¿no?, en el mejor estilo PRI, a Artur Mas, después de haber de alguna manera construido toda una articulación política en contra del 3% y lo que ha significado más. Esther. Lo que pasa es que también esta estrategia política, porque en definitiva Mas es un superviviente político, se le puede girar en contra, porque lo que ha hecho Artur Mas y Convergencia Democrática es poner por delante la independencia, ¿no? Y vamos a jugar la carta de la independencia, pero esto le da una mayoría muy exigua en el Parlamento. Y esto lo vemos porque, en definitiva, también se le hace pagar a Mas, aunque no nos lo digan en general desde el establishment, a Mas también se le hacen pagar en parte los recortes, porque, como antes apuntaba Xavi, hoy Convergencia y Unió y Esquerra Republicana suman 71 diputados y, según la última encuesta de Sigma 2, le dan a Junts pel Sí entre 65 y 66, por lo tanto hay un retroceso. Esto implica que la CUP en general ha dicho que no votaría a favor de Mas, que no lo investiría y que por lo tanto la mayoría de Junts pel Sí es muy limitada y en todo caso con el apoyo o una abstención de la CUP suma una mayoría absoluta exigua, ¿no? Si en vez de poner por delante la bandera de la independencia, el movimiento soberanista en general hubiese apostado por el discurso y por un proceso constituyente catalán unilateral, habría abierto mucho más el abanico de aquellos que apuestan por un proceso catalán en el que se ponga en el centro el derecho a decidir del pueblo de Cataluña y hubiese sumado mucha más mayoría a este proceso. En la medida en que, sobre todo, se habla de independencia, excluye a una parte de la población que no es que sea antisoberanista, pero que no se siente representada o que no se siente que tiene un espacio en la polarización actual del debate que hay en estos momentos en Cataluña. Excluye hasta el extremo de que el otro día Artur Mas decía que quien no votara a su opción lo ponía en el bando de Aznar, ¿no? Incluso llegando a este extremo. Tú antes hablabas de que cómo puede ser que tanta gente suspenda
no sé cómo lo has dicho. Detenga, sí. A ver, yo creo que se debe a una sensación de intentar una estrategia, ¿no? Es decir, no nos gusta más, pero nosotros creemos, hay gente que piensa que más es prisionero de las movilizaciones, y yo me imagino que la gente es consciente, hay mucha gente consciente, pero entiende que ahí hay una estrategia. Yo discrepo totalmente. Antes tú explicabas la polarización terrible, ¿no? Bueno, nosotros estamos intentando en Cataluña Sí que es Pot justamente decir, nos negamos a esta polarización, nos negamos a caer en el juego al que nos están llevando. Es difícil, pero yo creo que también es un elemento diferenciador que mucha gente está agradeciendo, porque es muy difícil este juego de seguir abanderados, ¿no? ¿A quién le gusta seguir abanderados, ¿no? Y hay gente que agradece esto, y yo insisto en una cosa cuando tú hace un momento hablabas de soberanismo, ¿no? Yo es que estoy comprometido con recuperar el término soberanismo en Cataluña. Se ha perdido. ¿Cómo puede ser que se autodenominen soberanistas un partido como Convergencia que no sé, yo siempre pongo el ejemplo del TTIP, del Tratado de Comercio e Inversión. ¿Cómo puede ser que Convergencia, que pacta con el PP, con el PSOE, con Ciutadans, a favor de un tratado que lo que hará es minar la soberanía del Parlamento catalán y de todos los parlamentos de Europa? Yo creo que la tenemos que recuperar, esta palabra. ¿Y por qué la tenemos que recuperar? Porque creo que también es una herramienta para decir lo que se busca en Cataluña, lo que se reclama es esta soberanía de verdad, y ahí es cuando se puede decir al resto de los pueblos, esto no es contra nadie. Claro, cuando sale Duran y Lleida cargando contra los campesinos andaluces, ahí es donde se produce la fractura. ¿Se puede decir que el 15M era soberanista o no se entiende? Porque claro, en esa idea el 15M también era soberanista, ¿no? Sí, yo creo que el 15M era evidentemente soberanista. Claro. Igual que, diré una cosa más, el proceso que está viviendo en Cataluña ahora mismo es populista, o sea, es nacional popular, o sea, que aquí hay un cruce. Cuando tú decías la vieja política, nueva política, el problema en Cataluña es que la transformación del discurso político, la forma de hacer política, no ha afectado solo a las fuerzas que provenían de abajo del 15M, sino que ha afectado a la derecha. Entonces, ahí hay un juego que ha hecho Convergencia, o sea, porque está en juego la supervivencia política además, pero está en juego la reconversión, y además esto lo han planteado en Convergencia claramente, la reconstrucción de la derecha catalana, y en ese juego están, y yo creo que ese es el juego de verdad. Orencio y luego Vicens. Bueno, primero de todo, un comentario sobre la CUP, ¿no? La CUP, yo creo que yo he leído en distintas ocasiones que no es que vayan a investir a más, pero van a facilitar, por sin duda alguna, la investidura de más, que no es lo mismo, pero facilitar abstención, otros sistemas parlamentarios. Yo creo que la CUP se ha decantado a una visión política de que no hay nada más que dos polos, el polo independentista con derecha, centro, izquierda, y el polo unionista, etcétera. Por supuesto hay otra visión que bueno, esperemos que emerja, porque yo creo que la sociedad catalana pues es una sociedad también compleja, no es una grande y libre también como la España, ¿no? Por eso digo que realmente pensar que el patrioterismo independentista subsume todo lo que es la complejidad y la riqueza de la sociedad catalana, yo creo que es una pretensión realmente absurda que no se verá ni siquiera reflejada en los votos, como veremos próximamente, con toda seguridad. Hay más Cataluñas que la Cataluña del imaginario independentista, eso no tengo la menor duda. Pero es que hay un problema mayor que ese. O sea, si vemos, antes Vicens hablaba, por ejemplo, de cómo el impacto de la emergencia social que se está creando con la salud, con la expectativa de vida, el problema que tiene Cataluña social, por ejemplo, es muy parecido al que pueda tener Córdoba, pueda tener Madrid o pueda tener Bilbao en esos sentidos. La diferencia, digamos, de expectativa de vida en Villaverde, de Madrid, es análoga a la que puedan tener, no sé si ha mencionado 9 barrios o cualquier otro barrio, como Montjuic, ¿no? Quiero decir, los temas de degradación del sistema político, con la corrupción, con un sistema en el que el sistema del Poder Judicial es completamente corrupto en el sentido político del término, la penetración de los intereses privados dentro del aparato del Estado, las puertas giratorias. Bueno, es que en realidad, si vemos
la crisis esta que está sufriendo, experimentando toda Europa, el sur de Europa, de una manera mucho más profunda que el resto de Europa, pues hombre, tiene un impacto bastante análogo en el conjunto de España. Por eso me cuesta trabajo comprender cómo una salida en Cataluña a la crisis, al sistema de deterioro, de saqueo de los derechos sociales, de los equipamientos públicos, etcétera, se puede hacer solo con una salida. Yo creo que, en fin, resulta difícil, lo hemos visto en Grecia, que hasta un Estado pueda ser capaz de frenar los poderes del neoliberalismo, del dictado de la troika. ¿Cómo va a ser posible que Cataluña resuelva esta estructura, esta degradación social, esta degradación de las instituciones también catalanas, etcétera, sin una convergencia, sin la construcción de una nueva estructura del Estado español? De una nueva en que se reconozca la multinacionalidad, que se afronte una reforma constitucional profunda, etcétera. Sin alianzas se puede proceder hoy en Europa a un proceso unilateral de independencia. A mí me parece que es completamente absurdo, incluso tiene una parte de falacia y de patraña que yo creo que conviene afrontar con toda su contundencia las personas, los representantes de una visión más progresista, ¿no?, más democrática, ¿no?, del futuro. Vicens. Yo lo que creo que es muy importante a los dos lados del Ebro es que se recupere unas categorías de análisis y un método de análisis que se ha olvidado y que lleva a esas semejanzas a los dos lados del Ebro. Hoy nos encontramos aquí con una situación en que no se puede entender lo que pasa ni en España ni aquí en Cataluña si se entienden las relaciones de poder de clase. O sea que en ese aspecto tenemos, por un lado, la clase trabajadora, el centro de las clases populares, que está en una situación de una enorme urgencia social. El desastre es enorme y se puede utilizar esa terminología sin parecer hiperbólico. Es un desastre. Está perdiendo esa lucha. Bajo la dominancia de la clase dominante de Cataluña y de España, que han estado aliadas. Y las dos utilizan las banderas para defender sus propios intereses de clase. Esto es obvio en Cataluña, pero también es obvio en España. El problema que tenemos aquí en Cataluña es que la izquierda española no ha entendido todavía de que hay una concepción de España, que es la que históricamente ha defendido las izquierdas, y no nos olvidemos que incluso el PSOE habló de derecho de autodeterminación de Cataluña, que es el derecho a decidir, y que entonces hago una invitación a las izquierdas españolas que entiendan que hay otra visión de España, una España plurinacional, que la tenía la izquierda, no solo catalana, pero española, y que en ese aspecto hay ahora un cierto resurgir de esa visión a través de las municipales. ¿Qué pasa en Galicia? ¿Qué pasa en Valencia? ¿Qué pasa en las Illas? Esto es fundamental. Y aquí en Cataluña ha sido la izquierda, el PSUC, que ha conjugado muy bien esa visión de España y Cataluña, el aspecto nacional con el aspecto social. ¿Me explico? Y aquí el gran error, porque hablamos mucho de más, es que la izquierda, en un momento determinado que había hecho tanto por esa identidad, dejó que la derecha captara la defensa y la bandera. ¿Me explico? Exacto. O sea, en España ahora Rajoy se presenta como gran patriota, que es obsceno, porque las políticas que está llevando está dañando al pueblo español. ¿Me explico? Y lo mismo acá. Aquí es obsceno que se presente como gran defensor de Cataluña cuando sus políticas han dañado enormemente la calidad de vida y bienestar de las clases populares catalanas. De ahí la enorme importancia que haya al menos una coordinación de esas revueltas populares en España y en Cataluña. Y los compañeros independistas radicales de la CUP tienen que darse cuenta que incluso para sus objetivos se necesita una alianza con las fuerzas que quieren redefinir España en el resto del país. Y ahí CUP no tiene esa visión. Yo me temo que van a apoyar
a Mas, porque siempre han antepuesto el tema independentista sobre lo demás. El abrazo de David Fernández con Mas, que lamento que se ha continuado varias veces, es un símbolo de ello. Y al final van a apoyar que Mas sea el presidente. Y esto es el tema. Aquellos que se declaran más patriotas a un Sí. lado y al otro del Ebro son Son los los que se han que- vendido el país, ya Exactamente. sea en Cataluña Exactamente. o en Madrid. Pero yo creo que también en el análisis de estas elecciones hay que poner encima de la mesa el auge tan importante que va a tener Ciudadanos Exacto. aquí. Ahí es- Y nos tenemos que preguntar por qué sucede esto. Y el auge de Ciudadanos y el alto número de votos que va a obtener Ciudadanos no solo se debe al desgaste del Partido Popular, sino también, desde mi punto de vista, al fracaso del movimiento soberanista catalán. ¿Y por qué lo digo? Porque digo, Independentista, sí, más que soberanista. independentista catalán. Exacto. Y lo digo porque el movimiento independentista catalán, la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, han optado por trazar una hoja de ruta desde arriba. Han optado por trazar una hoja de ruta al lado de Convergencia Democrática, al lado de Esquerra Republicana, y se han olvidado de la gente que sufre la crisis. Se han olvidado de estar al lado de la gente desahuciada, de la gente precaria, de la gente parada, y esta gente se ha sentido al margen, excluida del proceso soberanista. Y esto ha dado alas a la demagogia de Ciudadanos para rascar en estos sectores y obtener amplios apoyos en estos barrios, en esta área metropolitana. Y esto es una gran debilidad del movimiento independentista, pero también del soberanismo, del movimiento soberanista. Las grandes dificultades de la izquierda para vincular la cuestión nacional y la cuestión social. Y ante este vacío, Ciudadanos crece. Pero ¿Quieres hacer un fíjate que matiz? Ciudadanos Y después, es ahora Xavi. la respuesta de esa burguesía que tenemos que dar cuenta que parte de la patronal se siente muy incómoda con ese independismo. Y es precisamente, tenemos que analizar los cambios de clase que están ocurriendo en cuanto a su versión política. Hoy Ciudadanos es la opción de la gran patronal, de Foment, por ejemplo. O sea, que en ese aspecto, que siempre Convergencia había sido su instrumento político, ven que ya no le sirve. Porque más para defenderse políticamente ha tenido que hacerse independentista con la alianza de la Esquerra Republicana. Hoy Ciudadanos representa en Cataluña, por muy extraño que parezca, el reciclaje del instrumento político de Convergencia a Ciudadanos. Y la patronal. Xavi. Exactamente. O sea, podemos hacer. Me parece muy interesante la discusión, pero yo. Es decir, ¿cuál va a Eso ser? se suele decir cuando no te parece interesante la discusión. Me parece apasionante, pero quería introducir algún tipo de reflexión que fuera. No, porque ¿cuál puede ser el resultado? Si lo que dicen las encuestas es cierto, yo no me las creería demasiado. Cuando se abren las urnas, se abren las sorpresas y todo cambia. Yo tengo grandes esperanzas en la candidatura de Dante y de que llegue muy lejos. Pero si lo que dicen las encuestas es cierto, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que en esos momentos la candidatura mayoritaria plantea que va a hacer una declaración nominal, no unilateral, sino nominal de independencia. Yo no sé, aún tendré que ir a buscar qué es esto de la declaración nominal de independencia y qué se iniciará un proceso de construcción de las famosas estructuras de Estado que llevamos desde 2012. Lo más probable para mí es que dentro de un año volvamos a estar en elecciones. O sea, pero para mí, por eso entrar en ese debate, yo creo que el debate es cómo construir horizontes de esperanza. Porque tú planteabas, ¿por qué tanta gente sigue el independentismo? Porque es un horizonte de esperanza claro. Absolutamente claro, es nítido. ¿En qué sentido? ¿En que no es complejo? No, es enormemente complejo. ¿En que no tiene dificultades? No, tiene enormes dificultades. ¿En que no encierra gato encerrado? También los encierra. Pero algo que se compara tanto con la transición, al final la transición, fuera como fuera, tenía un horizonte. El fin de la dictadura y la llegada a un nuevo sistema político, la democracia. ¿Cuál es el horizonte? El horizonte de esperanza que construyes. Pero lo digo por lo siguiente. Aquí laclauianamente el independentismo se convierte con nuestro amigo Laclau en una suerte de significante vacío. Sí, no. Yo no, Es decir, que no es que tenga dentro tantas cosas. Pero lo que quiero plantear es que para el resto de fuerzas políticas que no son independentistas, para mí el problema clave es cómo construyen un horizonte de esperanza que permita precisamente movilizar, luchar. Es decir, que no puedes dejar que solo la ilusión esté en un lado. Claro. Lo digo por lo siguiente, y acabo. Hubo un momento que en Cataluña había dos horizontes de esperanza, que era Podemos. Había una parte de Cataluña que expresaba claramente que quería una victoria de Podemos en España y el independentismo. Y eso generaba unos choques. Yo creo que esa parte tiene que recuperarse. Y ahí tiene que darse mucha fuerza. Y que probablemente
el debate, lo que se tiene que plantear en el debate político, para mí, no es solo cómo vas a hacer políticas de izquierdas diferentes o políticas socialdemócratas diferentes, sino cómo vas a construir un nuevo horizonte de esperanza. Y ahí yo creo que no tanto la imagen de la República en términos de memoria, pero sí de valores republicanos, de construcción de un Estado nuevo desde abajo, desde procesos constituyentes variados, yo creo que ahí tendrá una fuerza. Porque lo que está pasando en Cataluña, está pasando en Cataluña, pero también está pasando en otros lados del Estado. Es decir, no se expresa de la misma forma porque no hay una identidad nacional que se configure de esa manera, pero también está pasando... En términos de eslogan, ¿estarías tú de acuerdo de que lo que es movilizador e ilusionante es poner la idea de la revolución social? O sea, frente a la revolución nacional independentista, yo diría, las fuerzas progresistas tienen que llamar por una revolución social. Que en esta manera tiene que ser también redefinición de lo nacional. O sea, que yo creo que tanto los compañeros de Galicia como los de Valencia y tal, yo les veo con una ilusión, que es la ilusión que aquí se comparte, pero social, pero también nacional. Lo que pasa en Galicia es extraordinario. Es que este horizonte social que tú dices es el que vimos en las elecciones municipales, donde mucha gente se ilusionó por este cambio. Exacto. Y hoy en Cataluña vemos que hay gente que ve este horizonte de esperanza en la independencia, pero hay mucha gente que no se siente apelada, que para ellos la independencia no existe en su realidad, no da respuesta a sus necesidades. La defensa no es este proyecto de la independencia es inviable o es inútil o no sé qué, que te sitúa en una defensa finalmente de un Estado que es inviable. La defensa de esto es las solidaridades compartidas. Es decir, que nosotros con los gallegos, con los madrileños, con los andaluces, con los valencianos, con los baleares, todos compartimos cosas y a partir de ahí luchamos conjuntamente. Y eso es lo que se está intentando por todos los medios tapar, porque tanto el Partido Popular y Convergencia saben, y voy a poner el ejemplo del 15M, que es un ejemplo típico, pero recordáis que cuando desalojaban a palos la Plaza del Sol, la Plaza Cataluña se llenaba en solidaridad y viceversa. Eso estaba pasando y eso era una amenaza total. Y voy a poner otro ejemplo. Aquí en Cataluña, yo he estado a la puerta de los hospitales luchando por la sanidad al lado de gente independentista, de gente federalista, de gente que le importa. Y eso también suponía una amenaza. Pues estas dos amenazas quedan seriamente tocadas, ¿no? En este escenario plebiscitario, en este escenario de enfrentamiento. Las elecciones han intentado borrar lo que significó el resultado de las pasadas elecciones municipales, porque en la medida en que han polarizado el debate han dejado como la cuestión social, la cuestión indignada, la cuestión de la nueva política como al margen, cuando en realidad es central también. Una pregunta en esta dirección. Las fuerzas tradicionales de la izquierda catalana siempre entendieron que su suerte estaba ligada al resto de la izquierda del Estado. Y el PSUV, como la fuerza por excelencia, lo tuvo claro también el PSC, el Partido Socialista Catalán. En cambio, eso es lo que parece que ahora ha desaparecido. Y por eso decía que el independentismo funciona por una parte de la izquierda como una suerte de significante hueco donde tú cuelgas tu percha, pero porque no molesta mucho, ¿no? Es como un anhelo bastante vacuo donde parece que no pagas nada. Me recuerda un poco a situaciones de Italia, donde la gente dice podemos seguir viviendo sin gobierno, donde la gente cree que puede expresar su enfado a través del independentismo y su esperanza sin contar con que eso puede generar una ruptura institucional que generaría muchos problemas. Y creo que es una suerte, ya digo, de ingenuidad. Pero lo que quería trasladaros, que me parece que es lo más relevante, ¿qué no ha sido capaz de hacer Cataluña sí que es pot o la gente que está intentando plantear otras cuestiones para que tanta gente en Cataluña se haya olvidado de que lo mejor que le puede ocurrir en términos de soberanía personal, de soberanía material, de dignidad, es acompañar su suerte a la suerte de los que quieren también luchar por la independencia económica en el resto del Estado? Y un ejemplo claro que os pongo para que lo comentéis, que yo lo comentaba ayer en Reus. Es que nadie tiene ahora mismo el poder, nadie, ni Grecia, ni Estados Unidos, ni el Mitterrand del 81, para confrontar al poder financiero, que funciona casi como un nuevo fascismo. Hace un referéndum Tsipras y al final dice tengo que tirar la toalla. Barack Obama, ya digo, en el 81 Mitterrand, todos dicen me rindo frente al poder financiero. Pero resulta que los ayuntamientos democráticos del cambio, con Manuela Carmena, con Ada Colau, con Martiño, etcétera, dicen a los bancos si seguís haciendo desahucios no vais a contratar con nosotros.
Si seguís haciendo desahucios, no vamos a pagar ninguna nómina con esos bancos. No vamos a hacer ningún tipo de negociación a través de estos bancos. Vamos a contar las relaciones con estos bancos. Y los bancos de repente dicen, bueno, vamos a negociar entonces. Y se frenan los desahucios. Si lo hicieran solamente los bancos catalanes, seguramente no podrían y perderían la batalla. Pero si son los bancos del conjunto del Estado, se puede. Y os devuelvo a la pregunta. ¿Por qué esto que parece cuasi evidente se ha olvidado? ¿Quién tiene la culpa de esta suspensión de la inteligencia? Defendiendo, no, la manera como lo configuras, yo estoy en desacuerdo. No es que la población se ha olvidado, la experiencia que vive no le permite ese olvido, le afecta. O sea, pero es que tienes que poner a varios niveles. Uno, que las instituciones políticas han defraudado muchísimo a esa clase trabajadora que no se sintió representada. Y esto es fundamental. No es que el pueblo se ha olvidado, es que los instrumentos que tradicionalmente tenían que servirles les ha salido rana. Y esto es fundamental. Y cuesta, entonces, recrear esa credibilidad. Otra situación en Cataluña. En Cataluña no ha habido un partido de izquierdas comprometido a esta revolución social desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? El heredero del PSUV, con mi gran estima, se recicló en un partido verde. Creó ahí un agujero. Esquerra Alternativa apareció siempre como un apéndice de iniciativa, que ni siquiera tenía visibilidad. Y es de ahí cuando aparece un mensaje desde fuera, que parece un mensaje movilizador de esperanza, pero auténtico compromiso de ruptura con el sistema, como es Podem, ¡pum!, aparece que es la segunda fuerza. El pueblo catalán no se olvida. Y los que venían con ilusión Podem son tan o más catalanes que los que favorecen el statu quo. ¿No entiendo? Sí. Xavi, querías... Pues no, tres cosas básicas. O sea, no es que se hayan olvidado, es que hay una parte importante, no toda, que ve en la independencia la capacidad o el instrumento para la realización social. Eso también tenemos que tenerlo presente. Otra cosa, no toda. Hay otra parte que la realización social interesa. Lo que digo que es que basta que lo analices para saber que vas a ser menos independiente en una independencia de Cataluña que en una conexión con las otras personas. Yo creo que sería un debate largo. Es decir, el problema, para mí el problema es que si el debate lo planteas en términos de posibilidad de cambio, estando en España o estando en Cataluña solo, ahí es un juego donde, pues, si ahora Podemos puede ganar, pues la posibilidad de cambio está en España, si no, nos hacemos independentistas. Yo creo que hay más complejidad ahí, que la independencia parece más una tábula rasa, es decir, empezamos de nuevo, y que hay un debate que va más allá de eso. O sea, hay un debate que se llama identidad nacional, porque tú planteas, ¿por qué más pueden apoyar a más? Porque imagínate que tú eres independentista desde hace de colengo, tal, y te plantean, pero es de izquierdas, muy de izquierdas, ¿no? Pero dices, no, pero lo de conseguir una sociedad de izquierdas anticapitalista, no sé si lo voy a conseguir, pero la independencia, y te lo planteas en términos épicos, además, es decir, llevamos 300 años, tal, bueno, ¿qué más da votar un día más si después consigo la independencia? Esa es la lógica, esa es la lógica que se mantiene ahí. Claro, evidentemente, a eso a más y a la derecha y al mantenimiento de todo un status quo, en realidad le va muy bien, aunque se plantee en términos de ruptura. Y de todas formas, yo tengo ganas de ver las urnas. Tengo muchas ganas de ver las urnas, porque sí, y a mí me ha pasado siempre. Es decir, todo se da por sentado por dos motivos, básicamente. Porque tienes un relato dominante de lo que va a pasar, todo lo que va a pasar ya está escrito que va a pasar y cómo va a ser. Profecías autocumplidas. Sí, y porque tienes unas encuestas. Y porque tienes unas encuestas. Después, cuando vienen las elecciones, se abren las urnas, y iba a decir que es la grandeza de la democracia, no lo diré porque es más manido la fiesta tampoco lo creo, pero ahí se expresa una diversidad enorme, porque estamos hablando de un 30 y pico % de los votantes votarían con 38, ¿no? 38, entre 38 y 40 votarían Junts pel Sí. Bueno, aquí hay un 60%. Vamos a ver. Es que por eso está por ver si la jugada a Convergencia Democrática y a Junts pel Sí les va a salir tan bien como plantean. Porque a pesar de que señalan que es un momento épico, que es el voto de tu vida, que es ahora o nunca, si vemos las encuestas, pues el número de diputados que les dan es inferior al que actualmente suman Esquerra Republicana y CiU de manera conjunta. Pero más allá de esto, y respondiendo a la cuestión que tú planteabas, muchas veces desde el movimiento independentista se vende la ilusión del cambio con la independencia, cuando en realidad
para que cambien las cosas se tiene que ir mucho más allá de la independencia. Pasa por la soberanía plena y la soberanía en cada uno de los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Pero también la otra gran debilidad a veces de la izquierda es que reduce las aspiraciones del movimiento soberanista catalán a un referéndum pactado con Madrid, ¿no? Y aquí yo creo que esto lo que hace es restar votos y restar credibilidad también a la izquierda, porque yo pienso que justamente el soberanismo pleno pasa por defender desde posiciones de izquierdas no un referéndum pactado, sino un proceso constituyente catalán, unilateral y soberano, donde podamos decidir qué país queremos y que sin negociación con el Estado al cual actualmente perteneces. Yo creo que la República Catalana pasa por un acto soberano del pueblo de Cataluña, por plantear y reivindicar esta república, abrir un proceso constituyente desde abajo y, en último término, organizar un referéndum, tendrías la República de Cataluña bajo el Reino de España, que es de los Monty Python. No, porque lo que si planteamos que es el pueblo, si planteamos que es el pueblo catalán que tiene que ser soberano y que tiene que decidir, pues este es el que soberanamente es el que puede abrir este proceso constituyente y al final de este proceso que haya un referéndum donde el pueblo de Cataluña se posicione sobre qué relación quiere que esta República Catalana tenga con el resto del Estado. Eso es como si los escoceses no hubieran negociado con Inglaterra, sino que hubieran dicho por nuestra propia cuenta hacemos un proceso y después ya veremos qué ocurre. No parece que sea muy sensato. No, bueno, claro, depende de la óptica desde la que tú lo mires, pero si Cataluña es una nación de la posibilidad de llegar a buen término las decidir, cosas que buscas. Tiene que poder decidir soberanamente su futuro. Y esto no pasa por levantar la bandera, sino por plantear este proceso que en última instancia pregunte a la gente qué relación quiere con el resto del Estado. Y yo creo que si desde posiciones de izquierdas no se entiende esto o no se plantea esto, es donde se va a fallar. Porque mucha gente no va a sentirse tan bien representada en estas posturas. Querías apuntar algo y después Orencio. Muy rápido, porque decías esto de que esto sigue como los Monty Python. Este país ha dado para muchas situaciones históricamente Monty Python, o sea que tampoco sería ninguna novedad en el frente. Pero no estaba Valle Inclán. No, eso es. Pero solo un ejemplo muy rápido. Hay un momento que hay un pacto que se llama el Pacto de San Sebastián, donde pactan personajes que venían como Aiguadé, que era de esta Catalá, porque tú decías la izquierda que ha planteado las alianzas con España. Bueno, esta Catalá, que era el independentismo de los años 30, minoritario, que después formara parte de Esquerra Republicana, pacta con personajes como Alejandro Lerroux, que era la bestia negra del catalanismo, y lo que se produce con la llegada de la República es que en Barcelona y después en efecto cadena en el resto del Estado de España hay un señor que sale en un balcón y declara la República. Y a partir de aquí, es decir, por eso a veces las formas de cambio político no son tan previsibles como en todo caso difícilmente pase lo que pase solo con la legalidad, y vamos a ver cómo cambiamos cada vez esta legalidad. Dudo que la suma de los problemas, y no me estoy refiriendo al tema de nacional catalán, sino la suma de los problemas que se han abierto en esta fase histórica se puedan solucionar. Es decir, si en estas elecciones, las generales españolas, resulta que el bipartidismo sigue ganando muy erosionado, eso no significa que se acaba nada, porque no habrán solucionado ninguno de los grandes problemas tampoco. El debate no sería solo sobre legalidad o no legalidad, y en esto estoy de acuerdo. O sea, cambio democrático exige a veces desobedecer la legalidad, pero es más en la línea de que decía que también es muy cierto, y seguro que estarás de acuerdo, que ese intento de soberanía en Cataluña sí que se puede facilitar enormemente si hay un cambio también dentro de España en cuanto vea movimientos soberanistas. ¿Me explico? Yo sé que ahí la suerte de Cataluña está muy relacionada con lo que pasa en el resto de España. Orencio y después Albano. Es que yo creo que el problema de una estrategia unilateral es que no es que sea legal o no sea legal, es que es irrealizable, en el sentido de que la política es el ABC de las cosas, una perogrullada, es un problema de correlación de fuerzas, de capacidades de generar alianzas, en fin, el ABC de lo que es la actividad política. Antes puse el ejemplo y vuelvo a sacarlo, porque claro, estamos en un contexto europeo, estamos en un contexto en que hemos visto la imposibilidad prácticamente del ejercicio soberano dentro de estados ya existentes. Realmente es factible pensar en un proceso, digamos, de soberanía dentro, no digo ilegal,
digo, sin capacidad de pactar, sin capacidad de generar alianzas políticas suficientes, primero en el Estado español y segundo en el propio contexto europeo. Yo, francamente, me recuerda más, hace poco leía a alguien, que me parece que era Jordi Borja, lo leía en algún sitio y decía, es que un planteamiento así exigiría una insurrección, no una desobediencia. Desde este punto de vista que tú planteas la soberanía nacional plena como la soberanía política plena, porque en última instancia todo depende de la voluntad política que tú tengas de romper con el status quo, ya sea a nivel nacional o a nivel social, y esto lo vemos día a día. Si yo lo que quería llegar es a otro punto, en realidad, ¿no?, a discutir la necesidad, la conveniencia que el pueblo de Cataluña impulse todo lo que pueda sus procesos democratizadores, ejerza al máximo posible su capacidad de soberanía, etcétera, sino de que yo creo que desde cualquier perspectiva progresista de avance, de resolver los problemas reales de Cataluña, no de los independentistas, sino de la sociedad catalana, exigiría contribuir a los grandes cambios que necesita el Estado español. Un proceso de constitución nueva en España, liquidar pues un régimen, pues hombre, que podemos llamar que está caduco, que está golpeado duramente por la crisis, porque en España también hay un movimiento que no se fija en el independentismo, obviamente, pero también hay un gran... Lo vimos el 15M, hemos visto las grandes movilizaciones que ha habido, bueno, en defensa de la sanidad, de la escuela pública, de tantas cosas. Hay una sociedad en activo que también está movilizada y esperemos que incluso se pueda confirmar los procesos electorales. Es para solucionar, mi punto de vista, por supuesto, claro, para solucionar realmente los problemas de realidad social que tiene Cataluña, de realidad económica, de subordinación de las clases populares a los intereses neoliberales, a los intereses de los intereses de partidos políticos que están corruptos hasta los tuétanos, como pasa el PP. ¿Qué diferencia tiene Convergencia con el PP en ese terreno? Hay algunas que unos son más elegantes, más modernos, más europeos, aquellos son más bestias, son más fachas, no, pero son los mismos problemas. Yo creo, por tanto, que es más razonable para las fuerzas, para los sectores de la sociedad catalana, que esperemos que sean mayoritarios, converger en un proceso de cambio en España, que ya está en marcha, que funciona, que existe. De todos, es que y nacionales. Es que esto no quita el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña. El segundo, es que yo parto siempre de esa idea. Vamos a ver, por lo menos desde mi punto de vista, claro, España es un país un Estado multinacional, eso está fuera de todo. Cataluña es una nación, eso está fuera de toda duda. Bueno, digo desde mi reflexión política. Aquí hay también tú hablabas antes de la izquierda española, ¿no? Y claro, cuando ves a Pedro Sánchez con su gran bandera, ¿no? Esto refuerza una idea que aquí a muchos les es muy útil, que es que esta España es incambiable. Esta España han tirado la toalla. Han tirado la toalla y le damos la espalda, ¿no? Y claro, cuando nosotros también reivindicamos esto que se estaba diciendo, ¿no? De decir, en España están pasando cosas, en las plazas, en los ayuntamientos, esto lo reivindicamos. Pero también lo que te encuentras cuando reivindicas eso es, por un lado, esa izquierda que da la espalda a lo que pasa nacionalmente en Cataluña, y además lo que te encuentras es que cuando apelas a esa España que cambie y tal, bueno, desde los sectores independentistas eres como un iluso, ¿no? Un iluso que se cree aquella cosa de que España cambiará y que España no cambiará nunca, pero por otro lado ves que finalmente Convergencia sabe que en un momento u otro tendrá que negociar, ¿no? Cuando tú hablas de negociar, y no en una posición de subordinación, de decir, no, es que tenemos que esperar a que cambie España, no, pero sí que es verdad, y esto se vio con la emergencia de Podemos, ¿no? Podemos, ostras, es que no todos son guardias civiles con mostachos, hay gente allí que está dispuesta, y cuando sale Pablo y dice, queremos un referéndum, estamos a favor del derecho de autodeterminación, eso rompe el relato ese que da España por perdida, pero por otro lado rompe esta cosa de que con España no se puede negociar, cuando después ellos mismos, y lo hemos escuchado a Artur Mas, admitiendo que va a tener que negociar. Entonces la clave ¿cuál es? ¿Quién va a negociar? Y lo que estamos viendo es que se está reconfigurando todo para que quien acabe negociando sea Convergencia con el Partido Popular. Y una reconstrucción del régimen. Y además,
inteligencia negando a todos los demás que puedan negociar, porque dicen, no, si negociáis es que no estáis en la fase y para poder negociar solo ellos. Te recriminan a ti el ansia negociadora, como incluso españolista, cuando son ellos que se la quieren... Esto es el pujolismo clásico. Solo yo tengo capacidad de representar Cataluña. Todos los demás, si entráis en relación con otras fuerzas políticas de España, estáis traicionando a Cataluña. Es una de las mayores operaciones de hipocresía política y de manipulación. Y que está totalmente en marcha. Sobrevive Artur Mas a nivel político y sobrevive también Convergencia Democrática, porque la estrategia de Junts pel Sí es la misma que ahora quieren replicar en unas elecciones a nivel estatal. Y es la refundación de un nuevo partido político que representa... Creo que lo tenemos claro. Lo que nos extraña es que algunas fuerzas políticas que hagan hincapié en las posiciones tradicionales de la izquierda den coartada a ese tipo de jugadas. Es lo que despista en todo este juego. Pero fíjate una cosa. A ver, la construcción de una España oscura, negra, de la Santa Inquisición casi que nos pintan ciertos sectores, tiene parte de verdad, es evidente. Hay una España negra. Hay una España conservadora, nacional católica, franquista. Esto es una realidad. También en Cataluña había franquismo, ¿eh? Que claro, no construyamos la historia equivocadamente. Pero también hay que decir una cosa. Hemos compartido la lucha antifranquista, hemos compartido la lucha contra el franquismo. Hemos tenido los mismos iconos culturales, hemos cantado las mismas canciones, hemos cantado a Lluís Llach, a Raimon, a Serrat y a Paco Ibáñez, no sé cómo decir. Hemos leído a Vázquez Montalbán o hemos leído a quien sea. Hemos compartido una cultura política que respetaba, por supuesto, la plurinacional, la de este país. Esto no podemos pensar que ha sido suplantado por la deriva, por ejemplo, del PSOE como un partido prácticamente liberal constitucionalista. Y entonces, ¿cómo explicas en ese marco que haya sido la derecha quien se ha olvidado de todas esas cosas? Es decir, ¿cómo explicamos el recurso de inconstitucionalidad del estatuto? ¿Cómo explicamos este ensorbecimiento del Partido Popular negando la realidad nacional y el Partido Socialista? Pero es que esa es otra falacia, con todos mis respetos, disculpad. El Partido Popular, la derecha española, si existe una correlación de fuerzas determinada, también pactará, pero si lo vimos cuando la salida del franquismo. Si es que las cortes franquistas se disolvieron. De todos modos, este discurso y esta estrategia es lo que da votos al Partido Popular y también al Partido Socialista. Caricaturizar el movimiento soberanista catalán da votos al PSOE y al PP. Pero es que también en Cataluña caricaturizar el Estado español y al pueblo español y a Madrid también da votos. De hecho, el crecimiento del nacionalismo catalán hegemónico se sustenta en esta caricaturización del Estado español. Y al mismo tiempo pasa al revés. Y por lo tanto, o hay una comprensión desde abajo, y esto es lo que explica que el CIS durante tanto tiempo no quiere hacer una pregunta en sus encuestas donde diga a los españoles, ¿queréis que en Cataluña haya un referéndum? Esto no se plantea. El CIS no quiere hacer esta pregunta porque tiene miedo de que mucha gente de la calle entienda la voluntad del pueblo catalán a decidir su futuro. Y por eso no se plantea esta pregunta en el CIS, porque yo creo que hay mucha más conciencia de lo que pasa y buen entendimiento desde abajo que desde arriba. Porque desde arriba básicamente se buscan votos. ¿Tú alguna vez, si te doy la palabra ahora mismo, tú alguna vez has contado tu primer caso de politización política cuando eras un muchacho? Cuéntanoslo. Bueno, yo tenía 7 años, iba por la calle hablando en catalán. Era el lenguaje materno. Y un gris, recuerda que era la policía fascista. Y a mí me gustaría que fuéramos más rigurosos. Científicamente es fascismo, no es franquismo. Es que el franquismo da una idea de caudillismo, era mucho más que caudillismo, se llama fascismo. Entonces, una policía del Estado fascista viene y me da un bofetón. ¿Qué hace un chaval de 7 años con una bofetada? Pues me lo miro y lo escupo. Y me lleva el policía gris al cuartelillo y llama a mis padres. Mi padre, gran luchador antifascista, represaliado brutalmente
por la dictadura, no dijo nada, me acaricia y para él mismo dice, caramba, tan joven ya. Y la madre, delante de la policía, me dio el beso más fuerte y más político que se ha dado de una madre a un hijo en Cataluña. Pero, perdona, porque esta anécdota es importante para entender... Ahora la analizamos. Vale. No, si es que me viene al pelo lo que dice Vicente, porque bueno, mi experiencia también en Madrid. Yo la primera acto político que asistí en mi vida y que me hizo, pues de algún modo, incorporarme, comprometerme con la actividad política antifranquista, etcétera, que dura hasta nuestros días, por decirlo así, fue precisamente un acto en que estaba la cultura catalana por medio. Fue en la Facultad de Económicas de Madrid, el 18 de mayo de 1968, que Raimon actuó allí, hizo una canción. Yo tenía muy pocos años, tenía 16, 17 años en aquel momento, y realmente fue la primera vez en mi vida que yo entendí que existía un idioma en España que se llamaba catalán. Yo no lo conocía, yo no existía, ni yo ni mi entorno. Yo era un chico pues relativamente culto, no era un analfabeto. Le quiero decir que de algún modo, eso por poner la otra parte de la realidad, para mí el catalán representó como un descubrimiento de la necesidad de una nueva España. Y es a donde yo quería ir, porque hace pocos años, lo he contado alguna vez, en el pueblo de mi madre, entre Jaén y Albacete, la gente en el bar viendo el partido de fútbol, telediario de esos breves entre los partidos, eran elecciones catalanas, salió hablando Maragall en catalán y uno dijo, ¿cómo ladran estos cabrones? Y la gente se rió. Por tanto, hay un desconocimiento también por parte del conjunto del Estado. Yo creo que España está mal enseñada y mal aprendida. Hay que contar que Cataluña es una nación más vieja que España y no lo entiende nadie. Dice, ¿estás loco? ¿Cómo va a ser Cataluña como nación más vieja que España? Y tienes que explicarle que el Estado español es más viejo, lo que Castilla evangelizó, pero no construyó nación. Y esto hay que contarlo despacio, porque si no, no va a ser posible que esa España que nosotros definimos como multinacional sea reconocida como tal. Y eso lo que va a seguir es alimentando la salida, como tú también decías, Albano, de la independencia como la única posibilidad cuando tú entiendes que enfrente tienes un muro que no te entiende. Vicens, ¿querías decir antes algo? Sí, porque esto es lo que a veces me frustra cuando tengo la oportunidad de debatir con mis hermanos y hermanas al otro lado del Ebro, en España. Porque parece que no hay entendimiento de que Cataluña ha tenido y tiene una identidad. Se me abofeteó por hablar catalán, que se den cuenta de esto. O sea, que Cataluña fue brutalmente reprimida. La guerra civil, que no fue una guerra civil entre dos bandos, fue la rebelión de una oligarquía, tanto en Cataluña como en España, frente a la mayoría de las clases populares de este país, con sus distintas naciones. Esto hay que entenderlo. Fue una lucha de clases, pero también una lucha de nacionalidades, en las que el Estado jacobino impuso su derecho sobre las naciones oprimidas. Y ha habido una opresión de clase fundamental, pero también una presión de nación, que esto no se reconoce en el centro de España. Ha habido una explotación nacional y que cuando yo hablo con esa intensidad de que hay una identidad y un concepto de nación aquí, se me dice que soy separatista. Por favor, que luché mucho para la liberación y mis padres tienen en su sepultura la bandera catalana y la bandera republicana, pero lucharon como millones de españoles para defender la República. Que entiendan que la idea de las izquierdas ha sido siempre la plurinacionalidad de España y no se acepta esa visión que ahora el PSOE ha hecho también suya. Me gustó mucho la expresión que utilizaste de ese nacionalismo españolista y constitucionalista, porque la Constitución es resultado de una relación de fuerzas y estamos ahora en el periodo de agotamiento de la primera transición. Por favor, no recuperemos la idea de la Constitución. La Constitución es un instrumento producido por un enorme dominio de las derechas. De ahí que tenemos hoy un Estado social pobrísimo, estamos a la cola del gasto por sociedad por habitante hoy en Europa. Y también un Estado que nunca reconoció la plurinacionalidad. Entonces, cuando las izquierdas catalanas quieren enfatizar esto, se nos llama separatistas. Esto es un tremendo error de las izquierdas españolas, que tienen que recuperar su propia memoria e historia. Y cuando usted decías que la gente
la buena gente de Jaén o de donde fuera, se reían, es que esa propia gente no se les ha robado su propia historia. Claro, no se dan claro. cuenta que los mismos que estamos luchando aquí o nuestros padres en el Ebro defendiendo la República eran los que defendíamos sus intereses. Y ahora se ríen de los descendientes de aquellos que murieron luchando para defender sus intereses. Sí, por eso yo sigo pensando que en tanto en cuanto no haya una lectura un poquito más problematizadora de nuestra transición y de cómo nos acostamos franquistas y nos levantamos demócratas, es difícil que entendamos algún tipo de cuestiones. Tenemos que irnos. Para cerrar, me mandaban hoy un manifiesto, Messenger del 27S, Manifest per la Ruptura, más allá del 27 de septiembre, Manifiesto por la Ruptura, firmado por algunos buenos amigos, ¿no? Por Jean Massés, por Josep Fontana, por Gerardo Pisarello, por Teresa Forcades, por Sergi Amat, etcétera, ¿no? Alguna gente que plantean el voto para las CUP y para Cataluña sí que es pot, y plantean 4 grandes temas: recuperar la democracia como una forma de incidencia efectiva e inclusiva, romper con el sistema patriarcal para garantizar la sostenibilidad de la vida, responder a la emergencia social que ha provocado la crisis económica y la actual política de recortes, y un último asunto que creo que regresa, ¿no? Porque los otros 3 forman parte del discurso tradicional de las fuerzas emancipadoras, pero también añaden uno más que os pediría como cierre que lo valoréis en un minuto y que hagáis de alguna manera vuestras conclusiones en un minuto. Ellos dicen también superar el estado de las autonomías y darle la palabra al pueblo de Cataluña para que decida libremente su futuro, desobedecer en caso de que haya un bloqueo institucional por parte del Estado español e iniciar un proceso constituyente para una futura república catalana. Empezamos, Xavi. Yo como conclusión, no sé si liga mucho con lo que has dicho, cuando se hablaba de cómo reacciona España, esto del CIS, yo creo que hay un cambio que tenemos que tener presente. Que se ha producido un cambio que es que hasta ahora el Partido Popular había renunciado a Cataluña para ganar unas elecciones en España. Lo que ha pasado es que el PSOE también ha renunciado a Cataluña para ganar unas elecciones en España. Lo que se ha producido es que los 2 partidos del bipartidismo han renunciado a Cataluña. Y eso permite un discurso españolista, permite todo. Los 2 únicos partidos que no han renunciado a Cataluña, de ámbito español, son Podemos, y por ese motivo vais a recibir mucho, de todos lados, por esa no renuncia, y eso implica muchas cosas, por todos lados, y Ciutadans. Esos son los 2 partidos. Ciutadans, es más, ha nacido en Cataluña para intentar una aspiración tradicional y muy fracasada del catalanismo, intentar, aunque Ciutadans no pertenece al capital, conquistar España. Pero Ciutadans no es ni una alternativa nacional para Cataluña y para los catalanes, más que Cataluña, es que lo de Cataluña para los catalanes y las catalanas, tampoco lo creo que sea para España y tampoco es una alternativa social. Yo creo que ese gran cambio impondrá muchas tensiones en aquello en que se participe de esta doble realidad, que el cambio solo es posible si es un cambio que se produce en todos los ámbitos. No subordinado en ningún ámbito, pero que se produce en todos los ámbitos. Pero implica una enorme responsabilidad, una enorme capacidad de lucha y de trabajo, pero también implicará muchas críticas, porque eso representa algo que los demás ya han renunciado. Gracias, Xavi. Orencio. Yo a veces pienso que en realidad el plantear en estos términos, o sea, concentrar en la estrategia independentista, en una estrategia de salida propia de Cataluña, de algún modo resta fuerza a la necesidad de cambio del Estado. Yo creo que la clave está en concentrar las fuerzas en un cambio en el Estado español, incluido, por supuesto, la estructuración de una federación, de una confederación, de un Estado multinacional. Pero los procesos políticos, si no se concentran en un proceso de cambio del régimen del 78, realmente yo creo que se van aquí a ahogar en sí mismos. No veo compatible en estos momentos, aunque las personas que lo firman me representan, pues personas que les tengo muchísimo respeto y muchas coincidencias, yo no veo compatible una estrategia que plantea hoy en día una vía independentista con los países catalanes que con unos proyectos que comportan cambios en todo el proceso, en todo el sistema institucional, todo el andamiaje que de algún modo pues compartimos con el Estado español.
Gracias, Florencio. Esther. Sí, es que el eslabón más débil de la crisis de régimen del Estado español hoy es justamente la situación y el debate en Cataluña. Y este pasa justamente por lo que decían al final de este manifiesto, por la soberanía y por la desobediencia. Porque la soberanía nacional plena solo pasa por la desobediencia y por saltarse una ley al servicio del establishment. Y también esto pasa en el sentido de las políticas de carácter social. Y acabar por decir, tú comentabas antes la anécdota del pueblo de tus familiares, que decían, no es necesario, como apuntabas, recuperar la memoria histórica, pero también apelar al sentido común y apelar a este sentido común de que en última instancia, cuando queremos democracia en el resto del Estado español y la gente sale a las plazas y la gente quiere decidir las políticas económicas, sociales, educativas, esta democracia también pasa porque en Cataluña podamos decidir nuestro futuro. Democracia plena implica poder decidir tanto en unos temas como en otros y respetar este derecho a decidir del pueblo catalán. Gracias. Albano. A ver, hay un relato, y es verdad, que lo que está pasando en Cataluña tensiona un esquema, el esquema del 78, ¿no? Y lo tensiona y lo pone en cuestión y todos los que creemos que tiene grandes limitaciones, pues nos tenemos que alegrar. Pero también, a la vez, hay que tener en cuenta que puede producir el efecto contrario, puede producir el efecto de que aquel andamiaje se cierre aún más. Y esto es una realidad. ¿Cómo saltarla? ¿Cómo no desperdiciar lo bueno que puede tener lo que está pasando en Cataluña para los intereses de todos los pueblos de España sin que pase esta cerrazón? Y yo creo que esto pasa por lo que decíamos antes, por tender esos puentes, porque aquella gente de Jaca no se siga riendo de cómo ladran estos catalanes y porque la gente de aquí no siga pensando que ahí va todo el mundo con tricornio. ¿Y cómo se hace? Yo creo que solo se puede hacer desde abajo. Esa gente de Jaca y esa gente de Vic se tiene que ver representada también en las representaciones que se le ponen delante y que no salen ni en TV3 ni en Televisión Española. Es complejo, no es fácil, pero es que además se tiene que hacer rápido. Se tiene que hacer rápido para estar a la altura de lo que aquí se necesita y para estar a la altura de lo que ahí se necesita. Y por eso habrá que insistir ante la polarización, habrá que insistir en el concepto de soberanía real, que es compartido por los catalanes y por el resto de la gente. Y este es nuestro trabajo. Y yo creo que lo vamos a tener que hacer y no cejar, porque yo creo que por ahí pasa la solución. Gracias, Solano. Era entre Jaén y Albacete, no era Jaca. ¿He dicho Jaca? Sí, Jaca. Vale, pero da igual, podría haber pasado en algún bar. Seguro que en Jaca ha pasado. Pueblo de Jaca. Vicens. Bueno, yo creo que cuando yo vuelvo del exilio me encuentro en una situación en la que me doy cuenta de que la transición en contra de lo que se propagaba había sido modélica. Y escribí mucho criticando esa concepción. Fue el enorme dominio de las derechas de toda España, incluyendo las derechas catalanas, la manera como sigue la transición que condujo a una situación que, como decía antes, está a la cola de Europa y que el estado de bienestar está muy por debajo del nivel de riqueza que tiene el país. Y eso es dominio de clase. Pero también esa otra concepción de un estado que no era plurinacional. Yo creo que estamos ya agotando ese periodo. Es casi un consenso de que esa primera transición se está agotando. Se requiere otra concepción de España, en la que se acepte la plurinacionalidad y que haya una revolución casi social, democrática naturalmente, y a ser posible no violenta, pero contundente. Y en ese aspecto siempre los avances sociales y los sindicatos están llenos de experiencia, tienen que a veces desobedecer las leyes, la estructura, el poder, y por lo tanto la desobediencia civil es parte de la democracia en sí. Esto es fundamental que se entienda a los dos lados del Ebro. Aquí en Cataluña es fundamental que se respete que es una nación que ha estado oprimida, continúa siendo oprimida. Sé que esto va a crear un jaleo en el resto de España, pero es así. Hay opresión de nación junto con la opresión de clase. Y la tradición que yo vengo, la marxista, también reconoce que hay explotación de clase, de género y de nación.
y esta última no se habla en España y tiene que hablarse. Ahora bien, esto está ligado con el cambio social. En España y en Cataluña tenemos que tener la democracia en todas sus dimensiones, incluyendo el derecho a decidir de los distintos pueblos y naciones de España. O sea que en ese aspecto Cataluña como nación tiene que tener el derecho a decidir. Es fundamental que se entienda que no es nada ser superior o inferior, es una entidad que tiene que defenderse y enriquece a toda España si el pueblo catalán decidiera mantenerse en España, que sería mi voto, pero derecho a decidir quiere decir derecho a elegir. Y por lo tanto, una alternativa sería independencia. Pero otra, la mayoría del pueblo catalán es soberanista. Aquí dice que quiere decidir y no escogería la independencia. Pero esa diferencia, soberanismo e independencia, es fundamental que los independistas han monopolizado para presentarse como los únicos soberanistas. Y es ahí donde, desde ese punto de vista, es fundamental que se respete esa visión de que las distintas naciones en España y Cataluña merece esa distinción, tiene el derecho a decidir en todos niveles, no solo en cuanto a cómo se relaciona con España, sino también en cuanto a otros componentes. Derecho que tienen que tener otras naciones. Si me permites, perdona, y con eso quisiera terminar. Hay un punto que estoy un pelín en desacuerdo, que es una visión excesivamente fatalista y determinista que no podemos hacer nada. Grecia podía haber hecho otras cosas, ¿eh? Hay que ser críticos con el gobierno de Syriza. Zapatero, cuando congelaba las pensiones, decía no hay otra alternativa. Claro que lo sabía, podía haber revertido el impuesto de patrimonio. O sea, siempre se puede hacer algo. Y en ese aspecto, si la gente se moviliza, puede mover montañas. Recordemos que el término de we can viene de los sindicatos americanos agrícolas que quieren movilizar a su gente, es decir, si nos movilizamos podemos mover montañas. Yo creo que si el pueblo catalán se mueve y se alía con los otros pueblos y naciones de España, estoy seguro, yo pienso vivir 10 años más, que lo veré antes que desaparezca el plan. Seguro, y que nos dures más de 10 años. Muchísimas gracias. El Ayuntamiento de Madrid está poniendo en marcha una reforma del IBI, que va a significar que el grueso de la ciudadanía madrileña, muy agobiada por impuestos, el Partido Popular ha subido 50 impuestos, golpeando sobre todo a los sectores populares y a las clases medias. Y el Ayuntamiento de Manuela Carmena está planteando que lo que siempre parece sensato, que los ricos paguen un poquito más. Por cierto, lo que Rajoy le está diciendo a Alemania con la crisis de los refugiados, que como ellos son más ricos, que paguen más. Bueno, Rajoy, apliquemos eso también en el conjunto del Estado. Parece sensato que hay que recuperar el derecho a decidir y parece también sensato recordar que hay pueblos que tienen su propia identidad. En España tuvimos que recuperar la idea de memoria, que ha enfadado tanto a algunos historiadores oficiales, a los cuales hay que decir que si hemos tenido que insistir tanto en la memoria es porque la verdad oficial que ellos han contribuido a crear tenía demasiados silencios y demasiados huecos donde se escondían muchas verdades. Seguramente parece más sensato que partir de cero, como se plantea, creo, en algunas ideas de construir una república catalana sin más, de la nada, recuperar memoria y que todo el conjunto del Estado entienda que hubo un momento en donde entendíamos cosas que parece que ahora hemos olvidado, como el hecho incontrovertible de que Cataluña es una nación. Hemos tenido un debate importante que quizá para quien tenga dudas podría ayudarle a recordar eso que decía el saber popular: llegaron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. En fin, que seguramente juntos de verdad seremos más fuertes y tendremos más posibilidades. Muchas gracias a los 5 por este extraordinario debate y, como siempre, ya saben ustedes, aquí en La Tuerca, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.